Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el top 5 crímenes de guerra hechos por Rusia en Ucrania. Así que ponte cómodo y empecemos. Número 1. Sitio de Mariupol. Con la invasión del país, el control de la ciudad constituyó uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa sobre Ucrania Oriental. En 3 días, las Fuerzas Armadas de Rusia, apoyadas por las fuerzas separatistas rusas del Donbass, habían rodeado la ciudad, comenzando un asedio ininterrumpido que tanto las autoridades ucranianas como la Cruz Roja han considerado apocalíptico. Ataque aéreo al hospital de Mariupol. De este modo, el 9 de marzo de 2022, tuvo lugar el ataque aéreo del Hospital Materno Infantil de Mariupol, producido por la aviación rusa durante el asedio a la ciudad ucraniana. En el marco de la invasión rusa, en el ataque fallecieron al menos 3 personas y 17 resultaron heridas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el alto representante de Exteriores de la UE, Joseph Borrell, y el ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Happy, describieron el acto como un crimen de guerra. Por el lado ruso, los ministros de Exteriores y de Defensa justificaron el ataque por la supuesta presencia de miembros del batallón Azov, contradiciendo una de las versiones en las que el último afirmó que la población civil no estaba entre los objetivos. Tales declaraciones fueron desmentidas por las autoridades ucranianas. Número 2. La masacre de Bucha. La masacre de Bucha fue un asesinato masivo de cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha por parte de las Fuerzas Armadas rusas, que participaron en la invasión rusa de Ucrania de 2022 y mantuvieron control de la ciudad entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de dicho año. Según diversas fuentes, durante la ocupación rusa del suburbio de Kiev, para el 19 de abril al menos 420 civiles fueron asesinados. Algunos de sus cuerpos yacían en las calles. De esta manera, la masacre fue descubierta y hecha pública tras la reiterada de la región de las tropas rusas y tras la llegada de militares ucranianos que habrían limpiado la zona de saboteadores y colaboracionistas rusos. La evidencia fotográfica mostró que los cadáveres de civiles, con las manos atadas a la espalda, habían sido asesinados a quemarropa, por lo que aparentemente daba prueba de que se habían llevado a cabo ejecuciones sumarias, que provocaron una fuerte reacción internacional. Las autopsias realizadas posteriormente revelaron, sin embargo, que decenas de víctimas murieron a causa de dardos usados en metralla de artillería. La responsabilidad de los hechos le fue atribuida a la 64ª Brigada de Fusileros Motorizada, comandada por el teniente coronel Azabet Omurbekov, y se acusó a Rusia de las masacres deliberadas. Pero el gobierno ruso negó cualquier participación de sus soldados en lo ocurrido. De esta manera, el gobierno de Ucrania denunció que se trataba de una de las mayores masacres cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el gobierno ruso acusó a Ucrania de escenificar los hechos. El 4 de abril, Rusia solicitó la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la matanza, pero la iniciativa fue bloqueada por Reino Unido. El 7 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al día siguiente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudió al lugar de la masacre para expresar la solidaridad de la Unión Europea. Trató de los prisioneros de guerra. De este modo, varias entrevistas de soldados rusos tomados prisioneros han circulado en las redes sociales, a menudo aparentemente filmadas bajo cierto grado de coacción y utilizadas con fines de propaganda ucraniana. Estos videos han planteado preocupaciones sobre posibles violaciones de los convenios de Ginebra, en particular el artículo 13 del Tercer Convenio de Ginebra, que establece que los presos de guerra deben ser protegidos contra los insultos y la curiosidad pública. El 7 de marzo, Amnistía Internacional emitió una declaración en la que decía que es esencial de todas las partes en el conflicto respeten plenamente los derechos de los prisioneros de guerra, y decía que los prisioneros de guerra filmados y sus familias podían ser puestos en riesgos de represalias tras la repatriación a Rusia. Ahora, una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale un gran me gusta y haz clic a la campanita para que estés al tanto de todos nuestros videos, aquí, en Noticias Militares. Ahora sí, seguimos con más. En el top número 3 tenemos crímenes por violencia sexual. La invasión rusa de Ucrania está salpicada de numerosas denuncias de crímenes y abusos perpetrados por soldados rusos, bombardeos contra civiles, asesinatos y violaciones. Tras semanas de investigaciones, la ONU ha corroborado 124 casos de presunta violencia sexual cometidos en la guerra en Ucrania. Pramila Patten, representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, ha explicado:
Las mujeres constituyen la mayoría de las posibles víctimas. 56 de las 124 denuncias se refieren a mujeres, 59 de las denuncias son de menores, 41 de niñas, 7 de niños, y en un caso se desconoce el sexo. 19 de las denuncias son de hombres, incluyendo violación, intento de violación, desnudez pública forzada y amenaza de violencia sexual. De esta manera, la reacción del embajador ruso ante la ONU no se ha hecho esperar. Hoy tampoco hemos escuchado ni un solo ejemplo de los relatores, pero estas acusaciones encajan perfectamente en una descripción de los soldados rusos como bestias y bárbaros brutos, orquestada por los propagandistas occidentales, exactamente como hicieron los secuaces de Goebbels al final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha quejado Vasily Nevencia. Las denuncias de las violaciones perpetradas por las tropas rusas en Ucrania han provocado una ola de protestas y manifestaciones en numerosas ciudades del mundo. Los casos corroborados por la ONU abarcan todas las regiones ucranianas por las que ha pasado el ejército ruso. Se cree que hay muchos más casos que no han sido denunciados. En el top número 4 tenemos violencia ilegal y amenazas contra la población civil. Se han documentado varios casos en los que las fuerzas militares rusas han cometido violaciones de las leyes de guerra contra civiles en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Chernihiv, Kharkov y Kiev. Entre ellos se incluyen un caso de violación reiterada, 2 casos de ejecución sumaria, uno de 6 hombres y el otro de un hombre, y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra la población civil entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022. Las fuerzas militares también estuvieron implicadas en el saqueo de bienes civiles, incluidos alimentos, ropa y leña. Las personas que han cometido estos abusos son responsables de crímenes de guerra. Los casos que hemos documentado suponen una crueldad y una violencia indescriptible y deliberadas contra la población civil ucraniana, afirmó Hawk Williamson, director de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. La violación, el asesinato y otros actos violentos contra las personas bajo custodia de las fuerzas rusas deben ser investigados como crímenes de guerra. Top 5. Tenemos genocidios. Un hombre de 60 años dijo a Human Rights Watch que el 4 de marzo un soldado ruso amenazó con ejecutarlo sumariamente a él y a su hijo en Zabushia, un pueblo al noroeste de Kiev, después de registrar su casa y encontrar un rifle de caza y gasolina en el patio trasero. Otro soldado intervino para evitar que el otro los matara, dijo el hombre. Su hija corroboró su testimonio en otra entrevista. El 6 de marzo, soldados rusos en el pueblo de Borsel, a unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev, lanzaron una granada de humo en un sótano y luego dispararon a una mujer y a un menor de 14 años cuando salieron del sótano, donde se habían refugiado. Un hombre que estaba con ella en el mismo sótano cuando murió de sus heridas 2 días después y que escuchó relatos del incidente de otras personas, proporcionó la información a Human Rights Watch. El menor murió inmediatamente, dijo. Para finalizar, todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra, incluidos los convenios de Ginebra de 1949, el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. Las fuerzas armadas beligerantes que tienen el control efectivo de una zona están sujetas al derecho internacional de la ocupación. También se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, que es aplicable en todo momento. Cabe resaltar que las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia. También están prohibidos el pillaje y el saqueo. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos o que ayude o instigue a cometerlos es responsable de crímenes de guerra. Los comandantes de las fuerzas que sabían o tenían razones para saber de estos crímenes, pero no intentaron detenerlos o castigar a quienes los cometieron, son penalmente responsables de los crímenes de guerra, como cuestión de responsabilidad de mando. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren más información sobre la guerra, suscríbanse, activa la campanita y dale like a este video. Hasta la próxima.